Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida un día más a Un Café con un Emprendedor en Prácticas, el programa, el podcast en el que te cuento en primera persona lo bueno y lo malo de mi aventura emprendiendo como emprendedor en prácticas. Todo eso mientras te tomas un café, un té, una infusión, en fin, lo que tú quieras. A mí me gusta el café, por eso se llama así el podcast. Ya sabes que tienes todos mis servicios en www.alejandroperezperez.com. Ahí te cuento todo lo que hago, temas de inteligencia artificial, mis valores, mis formaciones, lo que hago un poquito, ¿no? Y nada, hoy te voy a hablar de un tema para terminar la semana que es un poco una reflexión y también una invitación. Una invitación a que si estás pensando en crear contenido para captar audiencia, para crecer, para crear tu marca personal, te voy a compartir una reflexión y un aprendizaje que estoy teniendo, ¿no?, en los últimos días. Y es básicamente si no estamos muy cansados en general, en las personas, en general todo el mundo, de noticias como que hablen de miedo, de frustración, de escasez, ¿no? O sea, es decir, típico anuncio de, imaginaos, ¿no? Que yo hiciera para una empresa, ¿no? Como intentando llamar la atención de empresas, que dijera, tu empresa va a hundirse si no utiliza inteligencia artificial, porque tus competidores la están utilizando y tú te vas a arruinar porque no vas a ser capaz de tener la misma productividad y todo eso, ¿no? Y todo ese tipo de lenguaje, bueno, sabéis que existe una profesión que es la de los copies, ¿no? Que son personas que se encargan de pensar, ¿no? Qué estrategia escribir, ¿no? En ese tipo de mensajes. Pero bueno, no sé si todo ese tipo de comunicación está ya muy quemada. No sé si estamos realmente muy saturados de hablar de temas malos, ¿no? En las noticias. O sea, encendemos la televisión y 99% de noticias, podríamos decir, son terribles. Que si una guerra, un conflicto, alguien que asesina a otra persona, en fin, noticias terribles, ¿no? Noticias realmente tristes, que hablan de miedo, que hablan de incertidumbre, que hablan de que las cosas van a ir a peor, de todo eso, ¿no? Algo muy pesimista, muy negro, muy gris, todo muy, muy triste, ¿no? Y yo mi pregunta es, mi reflexión es, quizás estamos muy deseosos de buenas noticias. O sea, y esto es una reflexión que me ha surgido un poco porque en los últimos días en LinkedIn, pues yo también voy aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha, como probablemente la grandísima mayoría, pero últimamente en LinkedIn estoy viendo una tendencia, tanto como mía como de las personas que sigo, ¿no? Y estoy viendo que cuando una persona comparte algo desde la autenticidad, desde el corazón, exponiéndose, y esto nos va a sonar un poco a cursi, pero bueno, exponiéndose, compartiendo y sobre todo hablando de una historia bonita, una historia emocionante, ¿no? Que te haga vibrar, que te haga inspirar, como que conecta mucho con las personas. Porque yo creo que estamos todos súper saturados y agotados de historias tristes, de historias de miedo, de historias de violencia, de historias de desesperación. Estamos cansados todos. Y en el momento que vemos una historia bonita, una historia con un final feliz, yo creo que de alguna manera lo necesitamos, ¿no? Es un poquito como un, no sé, es ese momento de un café por la mañana calentito cuando empiezas, ¿no? Que dices, ya está, ya he empezado a sentir las cosas de otra manera, ¿no? Pues yo creo que en LinkedIn, por ejemplo, hace una semana subí un post hablando de una historia muy bonita. Os lo enlazaré aquí en las notas del episodio. Y básicamente en este post comenté una historia, se hizo como un poco de storytelling, hablando de lo que había surgido un poco en relación a iniciar este podcast y cosas que habían surgido en consecuencia, ¿no? Una cadena como de, no sé si favores o no sé, de gente buena, ¿no? Que ha ido ayudándome y que gracias a eso he ido poco a poco creciendo, ¿no? Y cómo eso ha ido como, ¿no? De una forma muy bonita haciéndome mejorar, ¿no? A mí como profesional y me he dado cuenta de eso, de la importancia del entorno y de crecer en comunidad, ¿no? Que ya os lo he comentado en alguna ocasión. El caso es que esa historia la trabajé, tuve que pensarlo, ¿no? Un poquito. Le di un poco una historia, un poco de storytelling, ¿no? Como se cuenta un poco técnicamente, ¿no? Y la verdad que ha tenido bastante tracción, ¿no? Se puede decir interacción en LinkedIn. O sea, yo no tengo cientos de millones de seguidores, ni de likes, ni lo pretendo, pero sí que es verdad que para mí es una métrica importante, porque de alguna manera yo siento que si la gente se para un segundo a darle like y mucho más
a escribir un comentario en una historia es porque de alguna manera eso les ha inspirado, ha conectado con ellas, ¿no? Con esas personas, les ha hecho vibrar de alguna manera y de alguna manera, no nos vamos a engañar, es lo que uno busca cuando comparte contenido, porque realmente es el objetivo, ¿no? El conectar, el comunicar, el inspirar, ¿no? De alguna manera. Y ya, pues, si mucho más tarde, en algún momento, eso te trae un beneficio de negocio económico, pues estupendísimo, ¿no? Pero no necesariamente ese es el primer objetivo, pero sí que es básico, porque nadie hace contenido, o sea, yo no hago este podcast para que literalmente 0 unidades de personas lo escuchen. O sea, obviamente, si no, llegaría un día donde diría, bueno, pues esto no tiene sentido porque estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Para hablar a la pared, pues no hablo a la pared directamente, pues no sé, me pongo yo a leer un libro, ¿no? Por ejemplo. Pero sí que es cierto que el hecho de hacer las cosas en positivo, exponerme, porque además me gusta, o sea, como que me sentía además muy bien haciendo eso, pero me expuse de alguna manera a lo que fue pasando, ¿no? A raíz de, bueno, una conversación. Y si queréis verlo, si no lo habéis visto, os lo dejo enlazado. Pero bueno, fue un poco, pues eso, varias personas que me estuvieron ayudando y una historia muy bonita, ¿no? Y cómo funcionó todo. Pues es que eso gustó. Y yo me doy cuenta también, ¿no? Desde entonces he estado mirando mucho LinkedIn en particular. Y sí que todos esos posts que hablan, ¿no? De algo parecido, de algo bonito, de algo alegre, de algo positivo, algo con final feliz, de alguna manera conectan más. Y yo me estoy planteando, no sé, hoy que estamos a mediados de febrero de 2025, no sé si de alguna forma estamos como imaginándonos, o sea, o estamos queriendo ir cada vez más a escenarios más positivos porque estamos realmente saturados de todo negativo, de todo mal, de todo infernal, ¿no? Y no sé si realmente todos estos gurús, ¿no? Que hablan de tienes que hacer mucha escasez, mucho miedo, mucho tal, si quizás está tan, tan, tan manido todo eso que directamente es que estamos cansados, ¿no? Y ya pues la forma de llegar a más personas sea realmente ese lenguaje positivo, ese lenguaje bonito, ¿no? De hacer una historia. Tampoco vamos a inventarnos nada y la vida tiene mucho de malo, ¿no? Pero ¿por qué vamos a estar recreándonos en lo malo? ¿Por qué vamos a estar todo el rato con el miedo en la cabeza, el agobio, el no sé qué? Pues no sé, quizás hay otra manera de hacer las cosas y te invito a que lo pienses, te invito a que reflexiones si eso es algo que crees que te está pasando o si es algo que puedas darle una vuelta, ¿no? A la manera que comunicas, porque quizás puedas probar, puedes hacer un experimento y te recomiendo que lo hagas. Si creas contenido donde lo hagas, una newsletter, un podcast, post en LinkedIn, en Instagram, me da igual, ¿por qué no pruebas a hacer a ver, obviamente un experimento lo puedes probar una vez, pero prueba un par de veces algo positivo y un par de veces algo así como negativo que te crea más repercusión, ¿no? Y sobre todo las métricas yo creo que más valen, no es tanto los likes, no es tanto visualizaciones, que bueno, sino realmente si eres capaz de realmente inspirar a gente o tú crees que realmente estás llegando a personas de forma personal o ya profesionales ya sería la leche, pero sobre todo que seas capaz de generar esa conexión. Y sí que, por favor, te lo pido, si haces el experimento, me gustaría que me diera los resultados y si me dejas, los compartiré por aquí, los que más me interesen, los compartiré por aquí o los que más me parezcan relevantes, porque yo sí que creo que hay un cambio de tendencia ahí, ¿eh? Y sí que a nivel de negocio, creo que merece la pena probar un lenguaje un poquito más positivo, un poquito más dulce, es que no lo sé cómo explicarlo, o sea, tampoco caer en la típica película de después de comer de un sábado, ¿no? Un domingo, ¿no? Tampoco vamos a crear ahí un escenario totalmente predecible, bonito, absurdamente bonito, ¿no? Pero yo creo que entre eso y el decir que todo mal, podemos llegar a un punto en el que podemos hablar de que aunque vaya mal, las cosas al final pueden tener un buen final, ¿no? Y pueden acabar bien, o pueden ir bien por lo menos, ir avanzando bien, ¿no? Y creo que eso es súper positivo porque incluso socialmente yo creo que estamos en una burbuja, en un mundo que parece que es el apocalipsis cada minuto, ¿no? Y ni es eso, ni tampoco creo que sea positivo el hecho de estar todo el rato dándole vueltas y recreándonos en esa negatividad. Así que nada, con esto me despido. Ten un muy buen fin de semana. Espero que desconectes, que seas capaz de dar una vuelta a cosas en positivo. Si quieres ver una película de esas de final feliz y predecibles, yo creo que también. O sea, yo soy muy fan de esas películas, aunque no las veo todos los días, obviamente, pero
un día de domingo, sobre todo si hace mal tiempo, si fueras terrible, no sé, sentarse a ver la típica película en la que ya sabes, viendo un minuto, cómo va a acabar, pues está bien también, está bien también. Y la vida también yo creo que tiene que tener algo de eso. No solo tiene que ser finanzas, productividad y, como dije hace un episodio o dos, todo ver en por cuatro, ¿no? Los episodios, las películas. Pues también está bien ver películas donde que si te quedas dormido media hora y te despiertas, no pasa nada, porque es totalmente predecible y todo muy tranquilo y muy agradable. Así que nada, con esto me despido, que tengáis buen fin de semana y nada, hablamos. Chao.